Capacitaciones para una acción política eficaz. Movimiento Nacional Sinarquista. Comenzamos en 3, 2, 1. Preámbulo. Somos un movimiento político, social y cultural con una visión totalmente distinta al sistema actual anquilosado y a una civilización violenta y decadente. Nuestra idea pretende una nueva civilización, una república comunitaria, el despertar del espíritu, la forja de un nuevo modo de ser, pensar y vivir. El movimiento nacional sinarquista se constituye como una herramienta colectiva, el instrumento que nos enseña a buscar la belleza, amar el conocimiento, practicar la justicia, la reconciliación del ser humano consigo mismo, con el otro, con la otra, o sea, con su comunidad, con la naturaleza y con lo trascendente. Comenzamos. La necesidad de un instrumento. Se decía a mediados del siglo XX que en el año 2000 nuestra América estaría unida o sometida. Es evidente que ya no existe esa disyuntiva, sino que nuestros países en el siglo que corre están a la vez unidos y sometidos. Es evidente que no es bajo el marxismo clásico venido a menos, sino al capitalismo mundialista triunfante y sin alternativas, donde nuestra patria es un engrane más en una inmensa maquinaria de signo financiero, que ha hecho de los valores una mercancía más, que ha logrado asfixiar hasta los últimos intentos de resistencia del alma de una nación que no atiene a encontrar el rumbo de un destino soberano y trascendente. En el desierto de aspiraciones nobles del pueblo mexicano, los partidos políticos actuales solo aspiran a repartirse el botín presupuestario que acompaña al poder. Seríamos muy cándidos si esperamos a que una fuerza nacionalista real asuma la función de dar el toque de alerta para que las fuerzas sanas de nuestra patria se pongan de pie para proteger lo que nos queda de patria. Esperar no, porque nosotros somos ese instrumento de resurrección, porque hemos permanecido incontaminados e impermeables al desaliento generalizado y no somos instrumentos de nadie sino de nosotros mismos y del México soberano y eterno en que aprendimos a creer. Instrumentos de salvación. Seremos ese instrumento a condición que sepamos, como sabemos desde el principio, lo que queremos y que estemos decididos a barrer con todo aquello que se pueda oponer. Constituido como un instrumento eficaz, con el perfil político que quiere iniciar de nuevo la tarea inconmensurable de redimir a la patria, iniciando primero como un equipo, evolucionando después a un movimiento activo, no como comparsas o testigos del entierro de nuestra nación. Pero hay que tener consideraciones, hay que tener la conciencia de la necesidad histórica. ¿Por qué somos imprescindibles? ¿Cuál es nuestra diferencia? Hablemos de ello. Somos la presencia histórica de un grupo consciente y organizado. Todos los grupos políticos que han llegado a coronar el éxito ya estaban desde el principio como reclutas dispuestos, no importando el número ni los recursos, sino solo su capacidad de ver la oportunidad, donde los cobardes solo ven derrotas o los oportunistas deserción. En nuestro caso ya estábamos desde el principio en la larga aventura de la reconquista de nuestro México.
El grupo político sale siempre de los miembros aparentemente insignificantes de la primera hora. Quien logra entrever en los telones de la historia una gran oportunidad es que está dotado de una mayor agudeza visual, y en eso demuestra su calidad de élite. La mayor prueba a su favor es la de haberse alistado en una empresa arriesgada y posiblemente peligrosa cuando los demás dormían o se excusaban. Los primeros en despertar serán pues los más vigorosos, a quienes toca la labor de despertar a los demás, y por eso son y serán los líderes naturales en cualquier movimiento. Las leyes de la selección natural han hecho brotar a esa élite nueva y los arrojan a encabezar las acciones de los demás. Por ello, forman una aristocracia, pero del espíritu. Es decir, tienen una capacidad profunda de detectar lo trascendente, porque su espíritu está en esa sintonía. La recia voluntad de un puñado de hombres y mujeres surgidos de la nada se convertirá en la voluntad de los que logran reclutar detrás de ellos. En estos tiempos de turbación y crisis, nosotros somos los hombres y mujeres de la primera hora. Nuevamente, la idea de la patria arde desesperadamente en el cerebro de unos cuantos atrevidos. En ello está el inconformismo permanente ante una realidad que pretende agobiarnos, pero sin embargo jamás nos verá ni resignados ni sometidos. Y ahí está también la base de nuestra ética heroica. El mando es causa, no efecto. La voluntad y el líder. No sin cierta ingenuidad, algunos piensan que una vez activados los hombres sanos de una nación, estos elegirán a sus jefes. Las cosas son a la inversa. En un grupo político eficaz, el mando no es un fenómeno que sigue a la formación del grupo, sino que le precede. Esto porque la conciencia histórica del grupo político antecede con mucho a la mayoría. Los acontecimientos son presentidos primero por una clase de visionarios, luego es anunciado a los demás y puesto en práctica por un grupo. La voluntad de mandar siempre precede a la voluntad de seguir y obedecer. El espejismo de valerosos militantes que forzan a un compañero suyo a hacerse cargo del mando es irreal. Los jefes son siempre persistentes, por eso son jefes. La voluntad de mandar es un factor político netamente más activo que la voluntad de seguir. El líder, el jefe, es el que logra reclutar, estimular, orientar y motivar la grandeza de un proyecto. No es al revés. Hay razones para actuar y no coleccionar disculpas para el inmovilismo. El afiliado, el simpatizante e incluso algunos militantes faltos de perseverancia imputan el fracaso de su grupo a todas las causas imaginables, salvo a su propia incompetencia. Hay que buscar la causa del desarrollo de un grupo en la calidad de sus dirigentes y el compromiso de sus militantes, no en otro lado. Hubo otros que en su inconsciencia quisieran que se les proporcionaran no tan solo las ideas que deberían estudiar y conocer, sino que hasta piden que se les asigne a los seguidores. Quieren ser jefes a condición que su grupo ya exista. Estos son precisamente los incapaces de organizar y ser jefes. Te vas a topar en el camino con gente que te diga: yo voy a participar con ustedes, pero denme un batallón sometido bajo mis órdenes. Esos no son dignos ni siquiera de que los consideres como camaradas, mucho menos de jefes. Y también habrá otros que sean capaces de decirte: voy a participar contigo, pero siempre y cuando hagas un comunicado A, B o C, porque si no lo haces, yo no participo. O hagan ustedes esto o publiquen aquello
o escriban tal cosa, esos tampoco son merecedores de que los consideres ni siquiera como camaradas, porque solamente están sentados, cruzados de brazos, esperando que otros actúen. Táctica y estrategia. Hay una fórmula muy sencilla y muy orientadora del trabajo militante. La teoría sin acción es especulación. Es adecuado para la academia, es adecuado para el discurso o la plática de café, pero se queda allí. La acción sin teoría es buena voluntad sin rumbo, adecuado para llevar despensas, adecuado para el filántropo, muy bueno para el que quiere hacer una obra de caridad. Pero, sin embargo, se queda allí, porque no tiene un rumbo más allá de esa donación. Pero cuando sumas la teoría a la acción, entonces se convierte en una praxis revolucionaria. Es cuando entonces se procede a construir algo mucho más trascendente. Un grupo político debe saber distinguir los elementos básicos de su razón de ser. 1. Plataforma ideológica. Debe ser clara para todos y aceptada por todos. 2. Estrategia. Es la visión general de lo que el grupo político pretende a largo plazo. 3. La táctica. Son las diferentes actividades que puede hacer cada sección, área, célula o activista del grupo. Esto es, la estrategia es desarrollar una rama política electoral, por ejemplo, o una red vecinal, por ejemplo, una estructura de comunicación y propaganda. La táctica sería entonces lo que cada militante o sección decida aportar. El que pinta un graffiti, el que escribe un panfleto, la que organiza un meeting, quien organiza un taller. También hay documentos formales que debe contemplar un grupo político. El plan o programa de acción, el ideario, los estatutos, el manifiesto. Las plataformas electorales, los comunicados o pliegos petitorios ante determinados momentos, sucesos o campañas son circunstanciales y deben reflejar parte o todo el contenido. En muchas ocasiones solamente una parte. Como ejemplo, si haces una marcha o una manifestación por el tema de la carestía, no necesitas meter en ese comunicado todos los aspectos que tengan que ver, por decir algo, con la educación, con la cultura, con el arte, etc. Basta con que te refieras a la sección o al área de la postura económica. Obviamente hay consecuencias, hay vínculos, pero en el comunicado te enfocas en el tema. No pasa nada, es correcto, simplemente puedes hacer referencia a leer o documentarse mucho más allá de ese documento. El militante debe de seguir la fórmula. Teoría sin acción es especulación. Acción sin teoría es buena voluntad sin rumbo. La teoría más la acción es igual a praxis revolucionaria. Los intelectuales y los místicos. Los perfiles de las y los militantes. Todo grupo político debe contar con distintos perfiles de militantes. En estos perfiles está la riqueza y profundidad de un grupo. El bando tiene el desafío de hacer equilibrio entre todos ellos. Veamos algunos ejemplos. El místico es quien recurre al simbolismo y la espiritualidad para impulsar los objetivos y nutrir su lucha.
El guerrero, aquel que entrena, se prepara, es combativo y está listo para lo que sea. Usualmente es quien detecta cualquier posible agresión o cualquier conflicto dentro del grupo o del exterior hacia el grupo. El experto o especialista, sobre todo en aspectos como la comunicación informática, redes sociales, pero también es el que sabe organizar acciones y campañas, es el orador, el que sabe de tecnologías, el que sabe de la técnica, el experto en derecho, el experto en economía, es todo aquel que sabe cómo resolver temas técnicos, sea porque es un autodidacta sólido, o sea porque es parte de su profesión o de su oficio. El artista, los poetas, los músicos, los pintores, las y los creadores de himnos, los estandartes, etc. Se dice que cualquier movimiento que pretenda ser realmente revolucionario debe poseer una alma, un espíritu profundamente generador y creador de arte. ¿Por qué? Porque el arte, a fin de cuentas, es la sensibilidad del alma para con una causa, con un ideal. En nuestro caso, el movimiento nacional sinarquista tiene muchas décadas en donde también el arte se manifestó mediante corridos, himnos, canciones, pintura, artesanías y muchas formas más de búsqueda de la belleza. ¿Por qué? Porque la belleza es rotundamente desafiante y rebelde ante una sociedad en decadencia donde la belleza tiende a ser aplastada por la banalidad. El intelectual orgánico. Este es el que se vuelve una necesidad para que un movimiento evite ser usado o reconvertido en porrista o coro de otros programas políticos con real o falsa similitud. El intelectual orgánico es el que colabora en la ideología, en la adecuación y adaptación de los documentos históricos a la realidad del momento. Es quien colabora también en proyectos específicos, aportando su conocimiento en organización y desarrollo comunitario. Trabajadores sociales, antropólogos, economistas, cooperativistas, etc. Sin embargo, hay que entender que la mayor parte de la élite intelectual de una sociedad, en lo general, casi siempre es neutra. No hay que asombrarse de ello o indignarse. Simplemente no hay que contar con esas élites. Quizás la Cruz Roja pudiera necesitar de su apoyo, pero nosotros no. Cuando seamos importantes ya vendrán a enchufarse cómodamente al movimiento y entonces decidiremos. Comenzar solo y contar solo con uno mismo. Hay gente que en presencia de un grupo político en formación, que les propone una larga marcha política, se vuelven para atrás, pretextando que aún no han llegado los demás. Prisioneros de comportamientos gregarios no hacen sino imitar a los otros. Por eso hacen su eterna espera. Un grupo político comienza siempre siendo un grupúsculo. Hay que empezar solos siempre. Esperar a los otros es comportarse como seguidor y no como precursor. Cuando una banda de música limpia sus instrumentos, atrae solo a algunos curiosos, pero cuando inicia sus sonoras piezas, los mirones se convierten en seguidores del ritmo. Pero no hay que tener la orquesta completa para iniciar la primera pieza. Ya en marcha e iniciada la música, se escuchará el clarinete y luego vendrán los flautistas y los timbales. Postergar eternamente la puesta en marcha sobre pretexto de que aún no se es lo bastante numeroso o no se tiene todos los recursos o no se está suficientemente preparados, es condenarse definitivamente a la inacción. Los que se desalientan por el reducido número del grupo no poseen la calidad de jefes. Carecen de capacidad suficiente por creer que las cosas se hacen por las posibilidades de éxito y no simplemente porque esas cosas deben ser hechas. Para un hombre de honor, su alistamiento no será determinado por la certidumbre de victoria. Su alistamiento será un acto de fe, un acto de deber y su comportamiento una misión. Eso es precisamente lo que significa autarquía, es decir,
regirse a sí mismo, generar conciencia sobre sí mismo, actuar por sí mismo sin esperar premio o crítica, sino actuar porque se sabe que se está cumpliendo un deber. Esa es la autarquía. Mal combatiente es aquel que para lanzarse a la batalla requiere de garantías para obtener la victoria. Mejor combatiente es aquel que, aun con escasas posibilidades de éxito, se alista a combatir. Pero el perfecto combatiente será el que, sabiendo todo perdido, aún así lucha. Porque ha iniciado el verdadero camino del honor, pues en su interior ya la batalla está ganada de antemano. En el camino del espíritu basta apuntar hacia lo alto. Si la flecha da en el blanco o no, es irrelevante, porque la acción inicial ha sido pura e impecable. Una acción improvista de premios. Cuando varias personas, cuando varios combatientes saben esto y se organizan y constituyen un núcleo, una célula, un grupo, entonces es cuando se empieza a hablar de autogestión en plural, o sea, la comunidad, porque la comunidad, cuando se empieza a organizar, es la suma de los perfectos combatientes. Y cuando la comunidad cumple esto mismo, es decir, actúa por deber y por su propio derecho sin esperar el patrocinio, sin esperar la recompensa o sin sentirse derrotada por la crítica, entonces constituye autogestión. Y cuando varias comunidades se organizan y empiezan a construir pueblo, es cuando se habla de organización popular autónoma. Un verdadero pueblo que es independiente de demagogias o independiente de autoritarismos, porque sabrá enfrentarlos y sabrá combatirlos. Orden en las ideas, luego la acción. Un movimiento político eficaz debe presentar lo más pronto posible a sus militantes una suma doctrinal, fijada casi definitivamente so pena de renunciar a todo dinamismo. Nada es más nefasto que una ideología fluctuante. Nuestro movimiento sinarquista debe presentar los puntos doctrinales básicos y esenciales para que el militante que se alista se adhiera a ellos incondicionalmente, aunque otros puntos secundarios se dejen a su opción personal. La fijación de la doctrina es importante. Lo es para impedir que las acciones y las ambiciones personales, que nunca faltan, no puedan disfrazarse de controversia ideológica. Sabemos que nunca se ataca a un jefe diciendo yo quiero tu puesto. Se le atacará con el pretexto de la ideología. El hombre y la mujer que se convierten en militantes no tienen por qué discutir el programa ideológico. No es sastrería donde se hacen trajes a la medida. ¿Se come de lo que hay o no se come? No hay platillos a la carta con la ideología. Hay que mostrar una fe clara, limpia y monolítica. El bando ha de permanecer sordo ante las influencias disolventes y dar al militante una regla de vida, una línea de conducta, conciliando en forma equilibrada la libertad y la disciplina. Una disciplina sin reservas sobre los puntos básicos del ideal político y una libertad muy amplia sobre otros temas con los que pueda nutrir particularmente su espíritu. Ese es el significado de arqué: equilibrio, justo medio, retorno al origen. Bueno, pues entonces ahora la acción. Si ya hemos pasado de la etapa del club político y los programas con olor a cafetería, hay que pasar a la etapa del combate político. Entonces todo se volverá más claro, porque la acción une, la complicación del intelectual debilita y divide. El movimiento deberá ser centralizado y homogéneo. Una cabeza, un cerebro, un órgano informativo, una doctrina, una sola voluntad.
para evitar que las posibles fuerzas centrifugantes puedan perjudicar, evitándoles, por supuesto, toda ocasión. Un parámetro para medir si realmente estás viviendo el arqué y por lo tanto si realmente estás cubriendo la expectativa de un militante sinarquista, revisa tus relaciones contigo mismo, tus relaciones con el otro, la otra, los que te rodean, es decir, la comunidad, tu relación con la naturaleza, tu relación con lo trascendente. Cuando tienes una armonía y un equilibrio entre todas estas relaciones, vas bien, vas por el buen camino. Del grupo al equipo político. Quienes participan en un grupo político se pueden reunir por varios motivos. Miedo a alguien, miedo a algo, amistad, ocio. El equipo es homogéneo, el grupo tiene vida precaria. El equipo es permanente. El grupo actúa por inspiración, el equipo por disciplina, plan de trabajo y organización. El grupo es emocional, el equipo tiene estrategia y funciones bien diferenciadas, ve hacia el futuro y tiene metas. El equipo desarrolla rápidamente una vanguardia más preparada, comprometida y eficaz. Esa es la élite. La raíz de la legitimidad. La raíz de la legitimidad es la voluntad. Adquieren legitimidad quienes primero adquirieron conciencia del motivo de lucha. A diferencia de los que carecen de ella, la anticipación de los primeros hombres y mujeres tienen el carácter de ser la vanguardia consciente. Es el momento en que por la acción de esta vanguardia pasa a ser una organización. La legitimidad les viene rápidamente a las manos, puesto que han querido las cosas antes que los demás y por lo tanto a nombre de los demás, pues han sido voluntarios de la historia. A la primera llamada han sabido dar el primer paso al frente. Los que han necesitado el llamado de esta vanguardia formarán tras de ella. Su derecho nacido, no de la capacidad intelectual, sino de la voluntad, es derecho conquistado. Nada es más respetable que un hombre o una mujer libres, pero mayores muestras de libertad y mayor respeto tienen quienes han combatido por esa libertad. Los parásitos carecen de derechos. El fuerte es más fuerte si permanece solo. Un grupo político eficaz debe rehusar siempre las fusiones, aunque no las alianzas tácticas provisionales. Los entusiastas de las fusiones o pactos sin estrategia siempre esperan obtener provecho de ellas. Yo aporto 1, tú pones 10 y luego vamos a medias. Aceptar la incrustación de grupos ajenos tienden al seguimiento de sus antiguos jefes. Es mejor el reclutamiento personal para evitar los compromisos de grupo. Los debutantes políticos sufren de la tentación de reclutar a cualquier precio, aún a cambio de concesiones ideológicas voluminosas, y se acabará mendigando la afiliación. Incluso incorporará desechos o resentidos de otros grupos, pero no tendrán calidad militante. El valor de un grupo se puede medir por el recelo y rencor que subsisten entre otros grupos similares. Para difamarnos intentarán todo, ya que solo tiene enemigos quien amenaza a alguien. No debemos buscar simpatizantes, sino militantes comprometidos, porque solo el compromiso es positivo. Rinde más el hombre o la mujer a quien se le pide que a quien se le da. Y a quien se le pide mucho, se le puede pedir más. Podemos confiar de quien públicamente se exhibe como miembro de una agrupación política. Igualmente, quien coopera económicamente en la proporción que sea o en su disposición al trabajo disciplinado. Quien se acerca a nuestro grupo político, ofreciendo dinero por seguirlo a él, ofreciendo que él sabe hacer las cosas mejor que los jefes ya estructurados, aun cuando posiblemente sea cierto, debemos de dudar de él. Sus intenciones son simplemente
secuestrar, capturar nuevos militantes para sus intereses y no le interesa lo nuestro. Debemos de ser muy maduros en esto. Oración por los combatientes. Conclusión. Quiera Dios mantener fuerte el brazo del guerrero que defiende su hogar, su tierra y su pueblo. Quiera Dios darle sabiduría a los dirigentes para que construyan la hermandad. Tengan una atinada estrategia y no decaigan jamás. Quiera Dios darnos a las y los militantes por patria, justicia social y digna libertad, la coherencia, el valor, la resistencia, y estemos siempre preparados para el paraíso, la represión o el cansancio. Que nuestra victoria sea la victoria del pueblo liberado. Nuestra fuerza estará en nuestra alianza, Movimiento Nacional Sinarquista. Trabajo, orientaciones para una guía política eficaz.